Bien, amigos, continuamos con el día. El discurso del presidente Abinader ayer tocó muchos temas importantes, prácticamente todos los temas que tocó son de primera importancia para la sociedad dominicana. Lo más importante, y lo dijo en pocas palabras, anunció que no habrá nuevos impuestos en el 2021. Escuchemos. Como presidente de la República, quiero asegurar a la sociedad dominicana que si seguimos estos planes y abordamos y aprobamos el pacto fiscal y energético, saldremos adelante. Y también quiero asegurar al pueblo dominicano que estamos dando los pasos necesarios para superar esta coyuntura económica difícil y recuperar el crecimiento y el empleo, para asegurar el futuro. Lo haremos tratando de no sacrificar a la población. Por eso, estamos realizando un profundo esfuerzo de reducción de gastos, revisando partida por partida. Y además, en el día de ayer, alcanzamos un acuerdo con el sector financiero y la empresa minera Barrick Gold para recibir adelantos de sus compromisos con el Estado, que nos permitirá disponer de los recursos equivalentes a las nuevas medidas impositivas propuestas en el proyecto de ley de presupuestos. Esto nos permite anunciar ahora que procederemos a enviar al Congreso de la República la adenda necesaria para modificar el proyecto de presupuesto 2021, retirando todos los nuevos impuestos propuestos para discusión. Pueblo dominicano, esto significa que para el año 2021 no tendremos nuevos impuestos. Bueno, esto es difícil de ver, que un presidente eche atrás una medida porque la gente lo haya reclamado. Qué bueno. Eso aclara un panorama que se estaba poniendo bastante caliente. Pero no solamente el hecho de que anunció que no van nuevos impuestos y que en el 2021 no habrá nuevos impuestos, calmando así los ánimos, pero esto tiene muchos significados también. Eso le dice a los ciudadanos que el que se queda callado, el que se queda quieto, se lo comen vivo. Que los ciudadanos podemos y debemos protestar ante lo que consideramos injusto. Y bueno, qué bueno que las quejas fueron escuchadas. Y fíjense, el presidente buscó una alternativa. Ya en los próximos días será noticia los detalles de todo esto, por ejemplo, de ese acuerdo con el sector financiero y la Barrick Gold. Los adelantos que va a hacer la Barrick Gold, ¿cómo repercutirán después? Bueno, ahora se necesitan, eso es indiscutible. Nadie va a discutir que se reciba ahora pagos de la Barrick Gold, pero también hay que prever que harán falta después. ¿Cómo el sector financiero entonces va a financiar al Estado y qué va a recibir de la Barrick Gold? Bueno, los detalles habrá que verlos en los próximos días, pero bueno, buscaron una manera de no gravar el salario 13, de no gravar las compras en el exterior con tarjetas de crédito, de manera que esto es importante. ¿Qué te parece, Edith? Bueno, efectivamente, tal como usted dice, es bueno que la gente vea el valor de opinar, vale la pena protestar y reclamar. El presidente de la República ha cogido. La gente hizo lo contrario de lo que quería su asistente, que también esa es otra, Uchi. Usted vio cómo ese boche a Farideh Raful, por ejemplo, vale la pena que el Congreso opine. En ningún momento se había pensado, por ejemplo, en el tema de la Barrick. La Barrick es hoy por hoy la cuarta empresa en minería del mundo, se coloca por los bienes que tenemos. Entonces hay unos recursos del pueblo dominicano. Lo que no se conoce
son los términos de este acuerdo, que quizás posteriormente la presidencia pueda informarlo, pero básicamente quedan sin efecto estos impuestos. Hay varios aspectos más que tocó el presidente, que comenzó, digamos, con un cuestionamiento a las autoridades anteriores del Partido de la Liberación Dominicana, con palabras bastante fuertes, pero además anunciaba posibles reformas ya para el año 2022, la reforma del sector eléctrico y el pacto fiscal. Vamos a ver ese momento también, Uchi, cuando lo pronunciaba el presidente. Tenemos que recordar que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo exige un pacto eléctrico y un pacto fiscal que debieron realizarse hace 7 años. Es urgente y necesario, ante la situación actual, cumplir con esa ley y comenzar a discutirlos ahora. Por ello, convoco al Consejo Económico y Social para que empiece la discusión de ambos pactos a partir del 26 de octubre próximo y que, en un plazo no mayor de 6 meses, después de concluidos y consensuados, sean convertidos en reformas aplicables en el año 2022. Ese fue uno de los anuncios, como también, por ejemplo, que se contratarán abogados para recuperar los robados. Uchi Lora, ¿algún comentario sobre este pacto, la convocatoria del Consejo Económico y Social? Sí. Un tema muy importante que hay que señalar ahí, Edith, es el hecho de que si se va a hacer un pacto fiscal, sea para enmendar injusticias que tiene nuestro sistema de impuestos. Aquí se ha hablado muchas veces, se han hecho mal llamadas reformas fiscales. Muchos economistas son duchos en los eufemismos, en ponerle nombres bonitos a las cosas malas. Yo no sé si tú te acuerdas cuando Balaguer que decían que hay que dejar que el peso flote. Óyeme, flotar, eso es una sensación agradable. Dejar que el precio flote era dejar que se sobrevalorara, y eso lo que hace es empobrecer más a los pobres, porque entonces todos lo iban a tener que comprar más caro por la inflación. Pero hay que dejar que el peso flote. Entonces, aquí se le llama reforma fiscal a simple aumento de impuestos, a creación de impuestos nuevos y aumento de lo que estaba. Cada vez que han anunciado una reforma fiscal ha sido eso y no otra cosa. Ahora, ¿qué pasa? Que la gente piensa la cosa está mala. Bueno, si van a hacer una reforma, qué bueno que van a reformar lo que está mal. No, la reforman para ponerla peor. Y siempre ha sido, ¿qué ha sido lo peor? Gravar el consumo, ponerle impuesto a lo que la gente consume. Y eso tiene una facilidad para el que gobierna y una dificultad para el gobernado. La facilidad es que no hay que discutir con sectores poderosos. Por ejemplo, impuesto al aceite de cocinar, impuesto al chocolate, impuesto. Entonces, para el rico, ¿qué significa eso? 2 pesos más. Bueno, eso no importa, eso es una gota en el mar. Pero como el pobre no puede aumentar sus ingresos, solamente paga esos impuestos comiendo menos, alimentándose menos, resolviendo menos problemas. Son impuestos al consumo, que los paga la gran mayoría, porque todos consumimos, los ricos y los pobres. Pero los pobres son casi 10 millones, los ricos son muy pocos. Entonces, ¿qué pasa? Que por más zapatos que se ponga un rico, nadie compra 100 pares de zapatos. El pobre compra uno, quizás, en el año. Pero son 10 millones de pobres comprando un par de zapatos. Es decir, que los pobres consumen mucho más. Por más que coma un rico, no se puede comer una libra de arroz. Entonces, quienes pagan fundamentalmente los impuestos al consumo son los pobres
con la facilidad para los gobernantes que no se dan cuenta que están pagando impuestos en todo lo que compran y en todo lo que pagan, como tantas veces lo hemos explicado aquí, y seguiremos insistiendo en esto, para que la gente se dé cuenta que los impuestos le meten la mano en los bolsillos y le sacan dinero de los bolsillos y le sacan alimentos de la boca. Entonces, si se va a hacer un pacto fiscal, lo habíamos advertido cuando se planteó antes también en el otro gobierno, tiene que ser para cambiar esa relación que en lugar de basar la recaudación en los impuestos al consumo, que lo pagan fundamentalmente los pobres, los basen en aumentar los impuestos a las ganancias extraordinarias y al patrimonio. El que gane 10, que pague tanta proporción, pero el que gane 50, que pague una proporción mayor y por lo tanto una cantidad absoluta mucho mayor. Es lo justo, que el que más tenga pague más y que el que menos tenga pague menos. Entonces, si va a haber un pacto fiscal, no puede ser de otro modo. Tiene que ser para cambiar esa relación, para hacer nuestro sistema de recaudaciones más justo, para que sea más considerado con los que menos tienen. Entonces, otro tema es que el presidente, después de mostrar esa flexibilidad de que ante las quejas se decidió no tocar el tema de los impuestos, quizás iba a quedar como un presidente medio flojo, que le reclamaron y entonces echó para atrás. Y entonces parece que decidió ponerse duro en otro tema. Y fue la andanada que le dedicó al PLD. Y realmente, gente que no tiene que ver con el gobierno también se lo ha estado diciendo, sobre todo en las redes sociales, que es lo que hablan. Y entonces dijo que el régimen de corrupción y de impunidad que se instauró aquí, que dice él que cubre prácticamente todos los tipos penales, es decir, delitos de todo tipo. Y le dijo que en virtud de toda esa corrupción y toda esa impunidad deberían quedarse callados. Escuchemos esto. La máxima dirección del PLD instauró un régimen político dedicado a la corrupción y a la impunidad. Esta es la fecha en la que aún no completamos la real magnitud del daño causado, porque cada día encontramos cosas nuevas. Esta estructura de impunidad establecida por el PLD la estamos desmantelando e inmediatamente tengamos los resultados de las auditorías, actuaremos. No obstante, en algunas instituciones las irregularidades son tan obvias que ya fueron depositadas en el Ministerio Público, como el caso de los 11.500 millones de pesos del contrato de excepción del hormigón asfáltico, entre otros expedientes. El pueblo, ni tampoco nosotros hemos olvidado. No hemos olvidado que los ilícitos de los gobiernos del PLD cubren casi la lista completa de todos los tipos penales. Este comportamiento ilegal involucraba de arriba hasta abajo a muchos en el gobierno y en el partido. Lo mejor que pueden hacer es guardar silencio mientras el pueblo habla, porque la diferencia es que este gobierno es honrado, ético, transparente y sobre todo escucha. Bueno, en ese sentido, el presidente citó un caso específico. Dijo que las irregularidades, después de criticar que la Cámara de Cuentas no auditó a nadie, lo cual es verdad, dice que en algunas instituciones las irregularidades son tan evidentes que ya fueron depositadas en el Ministerio Público, y citó un caso, el de los 11.500 millones de pesos del contrato de excepción del hormigón asfáltico. Dijo él, entre otros expedientes. Así que ya sabemos
que se está investigando de manera concreta el caso que fue revelado por la periodista Alicia Ortega de los 11.500 millones en compras de asfalto, violando la ley de compras y contrataciones, sin hacer el concurso como había que hacerlo, a empresas que hay que ver ahora las vinculaciones que tienen. Y este es un caso que le atañe de manera particular al ex ministro de Obras Públicas y ex candidato presidencial Gonzalo Castillo. Ahí hay otra partida que fue la que denunció Marino Zapete, porque aquí el trabajo del Ministerio Público lo hacen periodistas. Alicia denunció casos por 11.500 millones y Marino Zapete por 1.200 millones. Pero son otros casos, no son los mismos. Y son de la misma práctica de compras, declarando unas urgencias que no tienen base. Porque dígame usted, Obras Públicas tenía en el presupuesto del 2019 2.000 millones de pesos para comprar asfalto. Y nada más en esos dos casos denunciados sumó 12.700 millones. Es decir, lo multiplicó por 6 lo que tenía autorizado. Por 6 y pico. Y entonces todo era urgente. Es decir, que parece que aquí tuvimos un huracán de 8 meses, un terremoto de 8 meses, un tsunami de 8 meses. Porque ¿cuáles son las emergencias? Pero la emergencia era que necesitaban esos recursos para la campaña. Y eso está dicho no solamente por opositores, sino por miembros del gobierno pasado y del partido que estaba en el gobierno. Ahí está la denuncia de Carlos Amarante Barret, enojado porque él era precandidato y dijo que el asfalto se estaba usando para conquistar el apoyo de los líderes del partido en los municipios, que son los síndicos. Entonces, te asfaltamos la calle, tú te pones frío con los electores, pero me apoyas a mí. Lo que pasa es que todo eso se hizo en violación a la ley de compras y contrataciones. Entonces, otro tema que tocó en este sentido el presidente, él mencionó el Departamento de Operaciones Estructuradas de la Odebrecht, ese era el Departamento de Pago de Sobornos, que se estableció aquí. Comenzaron a coger miedo en Sao Paulo, Brasil, y lo trajeron a Santo Domingo, el Departamento de Pago de Sobornos. Nada de eso está en ningún expediente. Entonces, dice él que hoy sabemos que desde ese departamento se realizaron 62 pagos por 39 millones de dólares en sobornos relacionados con Punta Catalina. Eso indica que existen todas las posibilidades de hacer justicia. ¿Por qué? Porque el caso que esté en la justicia está en muchos aspectos dañado, porque lo hicieron dañado adrede para que no se pudiera condenar a nadie. Pero, y ya lo que está sometido a ese caso no se puede cambiar. La Cámara de Cuentas, que no hizo auditoría de las obras porque dijo que no tenía dinero con qué hacerlo, ya ese expediente se queda sin auditoría de las obras. Entonces, todos esos vicios que tiene ese expediente hechos adrede son irreversibles en gran medida. Daría mucho trabajo revertir eso. Pero lo que no se investigó, se le puede hacer investigación nueva, nuevecita de cajeta, porque son temas que no han sido tocados. Y, como dijo el presidente Abinader, ninguna investigación, nada.
Bueno, pues se puede investigar ahora, porque ese tema no ha sido tocado. Dice él que esos pagos no fueron incluidos en ninguna investigación o causa judicial hasta la fecha. Recordemos que lo de Punta Catalina no lo investigó el Ministerio Público. El presidente formó una comisión privada. Eso no vale 2 centavos. Eso no vale nada. Puede poner 100 comisiones. Eso lo tenía que investigar el Ministerio Público. Eso es lo que dice la ley. Para eso que está el Ministerio Público. Pero al Ministerio Público no le interesó investigar Punta Catalina. Pues ahí está el caso, enterito y nuevecito para investigar. Así que, y una advertencia que hizo Abinader, que la debe entender todo el mundo. Hay mucha gente diciendo, pero que metan preso a los ladrones y que devuelvan los robados. Eso no es así. En este programa lo hemos explicado, eso no es así. Ya quisiera el que está enlodado en eso, que vayan ahorita y le hagan un allanamiento y se lo lleven preso, para que comience un proceso judicial viciado, con fallas, para entonces después derrumbarlo. No, no es así. No es huyendo. Todos queremos que se haga justicia. Todos queremos que el Estado recupere todo lo que les robaron, que fue mucho. Pero eso tiene que hacerse con investigaciones bien hechas. Y las investigaciones bien hechas no son para mañana temprano. Nunca son para mañana temprano. Ahora, en este sentido le queremos llamar la atención al presidente, porque si bien es cierto lo que él señala, en ese sentido, que no se puede atropellar, él dijo que no cree en el circo de la persecución sin fundamento, que al final solo logra la libertad de los culpables. Eso es así. Pero entonces, presidente Abinader, en su proyecto de presupuesto le rebajaron el presupuesto al Ministerio Público de 11.000 a 7.000 millones. Más del 40% le rebajaron. Que el Ministerio Público lo que pidió fue el mismo presupuesto de este año. No pidió más. Y le dieron un machetazo al presupuesto del Ministerio Público. Eso hay que enmendarlo. Es más, todo lo que se ponga en presupuesto para el Ministerio Público es una inversión muy productiva. Porque si el Ministerio Público tiene los recursos con que hacer buenas investigaciones y preparar buenos procesos, se va a recuperar esos 4.000 millones de pesos, multiplicado por mucho. Pero si dejamos al Ministerio Público sin recursos, no podemos esperar resultados. Piénselo, presidente. Es una contradicción que usted denuncie todo el régimen de corrupción y de impunidad, lo cual es cierto, dijo la verdad, pero que entonces le lleven un lado del presupuesto al Ministerio Público. Eso no es congruente. Eso no es congruente ni es bueno. Así que, así como le encontró solución a lo otro, encuéntreselo a eso. Al Ministerio Público usted no le puede recortar, habiendo dicho todo eso, que todo eso es verdad. Pero es una contradicción. Eso hay que enmendarlo ya. Ojalá lo anuncien hoy. ¿Qué te parece, Lee? Efectivamente hay que tenga los recursos suficientes, porque ahí no estaríamos haciendo un gasto sino una inversión, sobre todo si se va a trabajar para recuperar lo robado, pues entonces el Ministerio Público le compete un rol muy relevante, así que plenamente de acuerdo. Sí quiero hacer referencia, Uchi, al tema de la Cámara de Cuentas, porque el discurso de anoche del presidente, la reacción más inmediata fue la del presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, quien dijo que va a renunciar. Se lo dijo la periodista Alicia Ortega, que así lo comunicaba, así que probablemente hoy o mañana, él dijo que lo antes posible, conoceremos de esa carta, de esa comunicación.
Bueno, hay gente que dice, y casi todos en las redes celebran lo que ha pasado en este caso. No obstante, ese es quizás de todo el discurso del presidente el único caso que me llamó un poco la atención en términos institucionales, porque era casi una invitación a que renuncien, una invitación a que renuncien, cuando el Estado tiene mecanismos para que si la Cámara de Cuentas no está cumpliendo o tienen dudas, puedan someterse al orden. De hecho, en República Dominicana se hizo uso de eso. Yo lo busqué porque lo recuerdo, estaba en ese momento en la radio, en el año 2008, el 4 de julio, el Senado de la República inició un proceso de juicio político para los entonces miembros de la Cámara de Cuentas, que en ese momento era Andrés Terrero, que lo presidía, José Altagracia Gregorio, Ulises Veras y Alcides Benjamín. En ese momento se dijo incluso, hay una publicación del Listín Diario que documenta que la Cámara de Cuentas, los miembros de la Cámara de Cuentas habían nombrado designados familiares y teníamos ahí 19 parientes, habían temas como esos o que no cumplían con su función. ¿Qué pasó? El juicio político comenzó y los miembros de la Cámara de Cuentas, específicamente los 3 primeros citados, renunciaron antes que terminara el juicio político. Terrero dijo, no vamos a perder más tiempo al Congreso. Incluso algunos de ellos dijeron, nosotros reconocemos, hemos cometido errores, pero lo podemos enmendar. De todas maneras, había un ambiente de profunda desconfianza y en un Congreso que lo dirigía entonces el Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, era el presidente, se comenzó ese juicio político, no se terminó porque ellos renunciaron antes. De modo que aquí se podría usar algún tipo de mecanismo que hubiese sido institucional, porque a fin de cuentas, a la Cámara de Cuentas, por muchas dudas, sabemos quizás en esa época yo recuerdo que se le llamaba Cámara de Cuentos, tiene una labor de verificación de las finanzas públicas y eso incluye al Ejecutivo. Es decir, tiene que tener ese sentido de independencia y ahora podemos aplaudir y decir, ok, estamos de acuerdo, creemos todo eso, pero es un precedente que me parece un poquito que no debió ser. De todas maneras, el presidente de la Cámara de Cuentas ha anunciado su salida. Es una cosa extraña la que ha ocurrido con esta Cámara de Cuentas por demás, Suchi, porque ayer mismo él se refería a la situación del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, lo que le está diciendo el presidente públicamente es, ustedes lo que son es parte de la estructura de esa impunidad que se fraguó el Partido de la Liberación Dominicana. Claro. Sin embargo, ellos lo denunciaron. Ellos, ahora en los últimos días, fue el presidente de la Cámara de Cuentas que denunció ante la Procuraduría General de la República que el PLD se resistía a abrir sus cuentas. Y de hecho dio más datos. Dijo que esa realidad él se la había comunicado a la anterior Procuraduría y que no les hizo caso. Con lo cual, esta Cámara de Cuentas va a salir molesta por los dos lados. No están contentos los del PLD con ellos porque ellos ahora como que le pelaron el plátano en público y no está contento el partido de gobierno porque entiende el presidente que no son fiables. Bueno, en un ambiente de esa naturaleza uno puede entender perfectamente la decisión del presidente de la Cámara de Cuentas de presentar su renuncia porque ha quedado de alguna manera cuestionado para los dos lados. Hay que ver las críticas que le están dando los PLDistas que estaban, digamos, en un estado por encima de eso, a la decisión de auditarle, Suchi. Sí, efectivamente. La Cámara de Cuentas, la verdad es que esta actitud que ha mostrado, señalando que el PLD fue el único partido que no se dejó auditar, es tardía, porque efectivamente no auditó nada, como dijo el presidente Abinader. No auditó nada, al extremo de que un asunto fundamental que había que hacer para investigar los sobornos de Odebrecht era auditar las obras para determinar las sobrevaluaciones. Esa sobrevaluación está hasta en el papel, pero si se van a ver los componentes de esas obras, va a encontrar mucho más sobrevaluaciones. Nosotros, que no somos ingenieros, fuimos a la carretera de Jarabacoa y a simple vista cogimos el contrato, ¿verdad? Y el presupuesto.
Y el presupuesto incluye unos taludes a los lados de la carretera con un grosor de 10 centímetros y tú vas y le haces así con un clavo y el grosor es de 2 centímetros en lugar de 10. Nosotros lo pusimos con video y todo. Dice que llevan malla electrosoldada y no hay malla electrosoldada. El cemento está tirado arriba de la tierra, sin ninguna estructura. Es decir, una cosa que cualquiera puede ir y comprobarla, la Cámara de Cuentas no quiso. Cuando se pidió que se hicieran las auditorías, la Cámara de Cuentas dijo que no tenía recursos con qué hacerlo. Lo único que hace la Cámara de Cuentas es eso, auditorías. No, pues no, ellos no les interesaba saber cuánto se había robado la Odebrecht en las obras y no la auditaron. Entonces, no solamente eso, sino que además, poco después de haber dicho que no había dinero para hacer las auditorías, los miembros de la Cámara de Cuentas, ellos mismos, se aumentaron los salarios a la estratosfera. Entonces, cualquier hijo de vecino le diría a Álvarez Pérez y a los demás miembros de la Cámara de Cuentas, con esa actitud ahora de decir que el PLD fue el único que no cumplió, le diría, es muy tarde para ablandar habichuelas. Pero tú tienes razón en el cuestionamiento que le haces al presidente. ¿Por qué? Porque la Cámara de Cuentas es un órgano de control para el Poder Ejecutivo. Entonces, el controlado no debería decirle al controlador renuncia. No debió haber dicho eso. Esa es la realidad. Ahí había dos cosas que se podían hacer. Una, como tú muy bien dices, el juicio político. Pero ellos están ahí hasta enero. Estamos en octubre, noviembre, diciembre y enero. Son 3 meses. Otra opción era esperar y mientras tanto hacer lo que tú señalas, que lo señaló el presidente también, poner a la Contraloría General de la República a ir haciendo auditorías. Pero no estuvo bien que él les pidiera la renuncia. Eso no estuvo bien. Es justo, ¿eh? Es justo. Ojalá lo hagan. Y que se elija una Cámara de Cuentas que no sea con cuadros de los partidos como es esa, que la puso el PLD con cuadros del PLD. Y es de esperar que sea con personas independientes. Si van a elegir una nueva Cámara de Cuentas ahora, o en enero, o en febrero, es en febrero, a principios de febrero que cumple, que sea lo mismito que hizo el presidente con el Ministerio Público, con personas independientes y confiables. Y él ha reiterado esa voluntad. De manera que haya un verdadero órgano de control independiente. Eso es lo que esperamos. Rápidamente, ya los otros cortes no los vamos a poner porque hemos puesto lo más importante, pero dijo que instruyó a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo para revisar los efectos de la suspensión de los contratos con Odebrecht y que autorizó a contratar abogados para defender al Estado. Eso es una práctica común. Todos los gobiernos contratan abogados para ciertas cosas. El gobierno reducirá gastos, dijo, y él da el ejemplo, renunciando a sus gastos de representación como presidente, de manera que esperamos que no quede un solo funcionario haciendo uso de gastos de representación. Aquí los funcionarios suelen viajar en primera clase cuando viajan. Esperamos que cuando un funcionario se monte en un avión sea porque es indispensable y que se vaya en clase económica. Hay que dar ejemplos. Porque la diferencia de precio del pasaje es abismal. Entonces es muy bueno andar en primera clase pagado por el Estado. Explicó cómo se van a distribuir los fondos para la salud y la educación en el presupuesto 2021
y anunció un primer aumento de salario a la policía. Con eso enfatizó que se concentra y se aumenta el presupuesto para temas de salud, de educación y de seguridad. Eso está bien. Vamos a hacer una pausa. Más adelante vamos a hablar con el economista Isidoro Santana sobre todo esto, pero cuando regresemos vamos a tocar otros temas de mucha actualidad. Los privilegios de los legisladores y la cantidad de víctimas que producen en el país las envasadoras de gas y otros depósitos de combustible. Regresamos con eso. El día recibe al economista Isidoro Santana, con quien conversamos sobre la reciente alocución del presidente Luis Abinader y de las medidas tomadas por el gobierno de no aplicar impuestos para el año 2021. Y en una segunda entrevista hablamos con Juan Carlos Albelo, productor del premio 1 de agosto. Junto a él detallamos algunos de los momentos de esta ceremonia. No se pierdan estas declaraciones en